Bienvenidos a otra aventura por la apasionante historia de Barcino, parte 2. El siglo III después de Cristo trajo consigo un viento frío de incertidumbre. La Pax Romana se resquebrajaba. El imperio se veía acosado por guerras civiles, invasiones bárbaras y una crisis económica que sacudía sus cimientos. Barcino, fiel a su origen estratégico, se preparó para tiempos oscuros. La muralla augusta, que durante siglos había sido más un símbolo de estatus que una necesidad defensiva, recuperó su propósito primordial. Fue en este contexto cuando el emperador Galieno ordenó una monumental ampliación y reforzamiento de las defensas de las ciudades más importantes. En Barcino, el proyecto fue faraónico. La vieja muralla de 2 metros de espesor se vio engrosada, en algunos tramos, hasta los 8 metros. Se añadieron 78 nuevas torres, más altas y robustas, muchas de ellas con base cuadrada o semicircular. La ciudad se transformó en una fortaleza inexpugnable, un hueso duro de roer para cualquier incursión. Decimus, un veterano de las campañas del Danubio, que ahora servía como centurio de la guarnición local, supervisaba los trabajos en un tramo norte de la muralla. A sus 50 años, tenía el cuerpo lleno de cicatrices y la mente llena de recuerdos de batallas en fronteras lejanas. Para él, aquellas torres no eran un adorno, eran la diferencia entre la vida y la muerte. «Más rápido, quiero que esta torre esté a altura antes de las calendas de octubre», gritaba, mientras los obreros, muchos de ellos ciudadanos reclutados para la tarea, sudaban para colocar los enormes bloques de piedra. El sonido ya no era el de la fundación, sino el del miedo. Un miedo que se palpaba en el aire. Una tarde, mientras inspeccionaba una de las nuevas torres, su segundo al mando, un joven tribuno llamado Flavius, le preguntó: «¿Crees que llegarán hasta aquí, centurión?» «Los francios. He oído historias terribles». Decimus escupió al suelo. «Los francios, los alamanes, da igual. El limes del Rin está débil. Si caen, nada les impedirá bajar hasta Tarraco y luego hasta aquí. Barcino es un premio gordo. Su puerto, sus almacenes». Señaló con la mano el perfil de la ciudad, que desde la altura de la muralla se veía en toda su extensión. «Esta muralla no es para que vivamos cómodos, muchacho. Es para que sobrevivamos, para que, cuando pasen los años de sangre, quede algo en pie, algo a lo que agarrarse». Su mirada se posó en la base de la muralla, donde los sillares viejos y nuevos se fundían en una sola masa pétrea. Esas piedras habían visto nacer la ciudad. Ahora la protegerían en su hora más oscura. Decimus no era un hombre dado a la poesía, pero en ese momento entendió que estaba custodiando más que una guarnición. Era el guardián de un legado. Ordenó duplicar las guardias en la Porta Praetoria y revisar personalmente cada grieta. La ciudad dormía tranquila, pero él desde la almena velaba por sus sueños. La Barcino del Bajo Imperio era una ciudad contradictoria. Por fuera, una fortaleza imponente. Por dentro, una sociedad que se contraía, que miraba hacia adentro. El esplendor clásico del foro daba paso a nuevas realidades. Y una de las más significativas era la forma en que los ciudadanos honraban a sus muertos. La ley romana, por razones de salubridad, prohibía los enterramientos dentro del pomerium, el límite sagrado de la ciudad. Así, las principales vías de acceso a Barcino se fueron flanqueando de tumbas y mausoleos. La vía sepulcral, que partía desde las proximidades de la Porta Praetoria, era un auténtico museo al aire libre de la muerte. No era un lugar lúgubre, sino un espacio de recuerdo y ostentación social. Las familias más adineradas construían fastuosos monumentos funerarios para mostrar su poder incluso en la ultratumba. Los menos pudientes se conformaban con sencillas estelas o ánforas incineradoras. Aelia, una mujer de mediana edad, vestida con una sencilla estola gris, caminaba lentamente por la vía sepulcral. Llevaba en sus manos una pequeña cesta con pan, sal y unas monedas para la ofrenda. El sol de la tarde alargaba las sombras de los cipreses que bordeaban el camino, creando un ambiente de serena melancolía. Hacía 10 años que su marido, un comerciante de telas, había fallecido. Cada mes, sin falta,
Ella realizaba este recorrido. Se detuvo ante un mausoleo de modestas dimensiones, pero bien cuidado. Sobre la piedra, una inscripción rezaba: a los dioses Manes, a Lucius Aelius Marcellus, que vivió 50 años. Aelia, su esposa, hizo esto para su bien merecido descanso. Aelia limpió con un paño el polvo acumulado en la inscripción. Luego, colocó el pan y la sal en un pequeño altar frente a la tumba y dejó caer las monedas en un hueco ritual para que su marido pudiera pagar su viaje al más allá. Mientras realizaba estos gestos, milenarios y íntimos a la vez, su mirada vagaba por la vía. Veía a otras personas haciendo lo mismo: una anciana llorando frente a la estela de su hijo, un hombre rico supervisando la construcción de un nuevo panteón familiar, niños que jugaban a esconderse entre los monumentos sin el temor que los vivos suelen tener a los muertos. Para ellos, aquello era simplemente parte del paisaje, el lugar donde descansaban los abuelos que nunca conocieron. Aelia no pensaba en la grandiosa estrategia de Augusto ni en las murallas de Decimus. Para ella, la verdadera esencia de Barcino no estaba en el foro ni en el templo, sino aquí, en este camino de los muertos. Era el lugar donde la vida cotidiana, con su amor y su dolor, se encontraba con la eternidad. Cada lápida, cada inscripción contaba una historia pequeña: la historia de un panadero, una tejedora, un soldado. Eran esas miles de historias anónimas las que, en realidad, habían construido la ciudad. La muralla defendía los cuerpos, pero la vía sepulcral guardaba las almas. Al terminar su ofrenda, Aelia se santiguó, una costumbre nueva que empezaba a extenderse entre algunos, y emprendió el camino de regreso a la ciudad. Al pasar bajo la sombra protectora de la Porta Praetoria, se sintió segura. Allí fuera estaban los muertos, honrados y queridos. Aquí dentro la vida, con sus mercados, sus risas y sus problemas, seguía su curso. Era el equilibrio perfecto. Los siglos pasaron como hojas arrastradas por el viento. El Imperio Romano de Occidente cayó. Los visigodos llegaron, hicieron de Barcinona su capital por un tiempo, y luego también se desvanecieron en la historia. Los musulmanes plantaron su bandera en la colina, y más tarde, los condes cristianos la reconquistaron. La ciudad medieval creció, se expandió, cubriendo con sus edificios góticos las huellas de la antigua colonia romana. Barcino se durmió bajo toneladas de tierra y piedra, convertida en un recuerdo legendario, un nombre en los viejos códices, hasta que, en el siglo XIX, la ciudad despertó. Barcelona, en plena fiebre expansionista con el Plan Cerdà y la construcción de l'Eixample, empezó a excavar, y las piedras de Barcino comenzaron a hablar de nuevo. Un día de 1830, un obrero que trabajaba en la cimentación de una nueva casa en la calle del Paradís se topó con algo increíblemente duro. No era una roca cualquiera, sino sillares perfectamente tallados. Alertadas las autoridades, los eruditos de la época acudieron al lugar. Lo que descubrieron les dejó boquiabiertos. Eran los restos del templo de Augusto, o más precisamente, 3 de sus magníficas columnas corintias, aún en pie, enclavadas en el interior de un patio medieval, como si fueran los huesos de un gigante olvidado. Habían sobrevivido a todo: a las invasiones, a las guerras, al simple paso del tiempo, protegidas por los mismos edificios que las habían ocultado. Un siglo después, en los años 20 y 30, las excavaciones en la Plaza del Rey develaron otro tesoro: un lienzo imponente de la muralla romana, con sus torres de base semicircular, integrado en el subsuelo del Museo de Historia de Barcelona. Caminar por esos túneles era como viajar en el tiempo. Allí estaba la huella de Decimus, la muralla reforzada que había defendido la ciudad. Y luego, en 1944, durante unas obras en la Plaza de la Vila de Madrid, apareció la Vía Sepulcral. Decenas de tumbas, estelas, sarcófagos y restos de mausoleos salieron a la luz, ofreciendo una conmovedora instantánea de la vida y la muerte en la Barcino imperial. Era el mismo camino que Aelia recorría cada mes. Ahora los arqueólogos, con sus brochas y sus cuadernos, eran los nuevos visitantes, los nuevos dolientes que honraban a aquellos ciudadanos anónimos. Hoy, un turista cualquiera con una guía en la mano y una botella de agua
puede recorrer estos lugares. Puede pararse en el subsuelo de la Plaza del Rey, tocar la piedra fría de la muralla y, por un momento, imaginar el sonido de las trompetas de alarma. Puede subir por la calle del Paradís y en un pequeño patio escondido, maravillarse ante las 3 columnas del templo que se alzan hacia el cielo moderno como un susurro de los dioses antiguos. Puede visitar el yacimiento de la vía sepulcral, protegido por una estructura de cristal, y leer las inscripciones que hablan de amores y pérdidas. Y si se acerca al Museo de Historia de Barcelona, en la Plaza del Rey, y desciende por sus rampas modernas, llegará al lugar más emblemático de todos, la Porta Praetoria. Allí, conservada en toda su grandeza, con sus 4 arcos y sus torres de vigilancia, se erige la puerta por la que Caius Valerius Naso pasaba orgulloso. Es un viaje de 20 siglos en un descenso de 20 metros. El turista se sienta en un banco habilitado para los visitantes, saca su teléfono móvil para hacer una foto, pero se detiene. Mira los enormes sillares, las marcas de cantero, la compleja ingeniería que ha resistido 2000 años. Por un instante, el zumbido de la Barcelona del siglo XXI se desvanece. Cree oír muy lejos el eco de los pasos de un legionario, la voz de un mercader anunciando su garum, el llanto de una mujer frente a la tumba de su amado. Barcino nunca desapareció. Solo se durmió bajo los pies de Barcelona, esperando pacientemente a que alguien, con curiosidad y respeto, volviera a escuchar la historia que sus piedras tienen que contar. La historia de un emperador visionario, de un magistrado orgulloso, de un centurión vigilante y de una mujer fiel. La historia de cómo nació, vivió y sobrevivió una ciudad llamada a ser eterna. Si te gusta esta historia apasionante, dale al like y suscríbete para no perderte el próximo capítulo.